El que les saluda es Geraldo Peña. Soy de la Universidad UTEC. Voy a cursar mi séptimo ciclo y estudio ingeniería mecatrónica. Bueno, y el tema de hoy día va a ser sobre proyectos, como bien sabrán. Y tenemos a dos grandes ponentes que decidieron formar parte y de cual les agradecemos su asistencia. En este caso tenemos a Ricardo Terreros. Ricardo, ¿Qué ¿qué tal? tal? Bueno, por favor, ¿podrías presentarte para nuestro público? Bueno, yo me llamo Ricardo Terreros, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, conocida como UTEC. Actualmente estoy cursando el noveno ciclo, ingresar al noveno ciclo, y les voy a contar un poco de la experiencia que tuve al momento de llevar la carrera, así sea poca, pero toda experiencia vale. Muchas gracias, Ricardo. Y nuestro segundo ponente, Yomar Astuyauri, el cual él es de la Universidad Nacional de Ingeniería. Por favor, Yomar. Hola, hola, ¿qué tal Gerardo? ¿Qué tal Ricardo? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues aquí, bueno, ya me conocerán algunos, soy Yomar Stiauri, estudio la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y pues aquí estamos, pues, ¿no? Un pequeño conversatorio con Ricardo para comentar unas experiencias en cuanto a proyectos. Muchas gracias, Yomar, por esa presentación. Bueno, muchachos, en este caso, vamos a comenzar con nuestro invitado Ricardo y luego procederemos con nuestro invitado Yomar. Hemos visto, como sabrán, al momento de inscribirse hemos tenido algunas preguntas, esas se realizarán al final de la entrevista y luego, según la pregunta ustedes quieren plantear o de lo que han dicho, saben que el chat está para que escriban su pregunta y nosotros poder hacérselas. ¿Ok? Entonces, comenzamos con Ricardo. Ricardo, un gusto poder estar hoy aquí contigo. Y la verdad que para comenzar te agradecemos que puedas haber asistido hoy día. Yo sé que probablemente estés un poco ajetreado por el tema, bueno, del trabajo, los estudios. Cuéntanos de momento qué estás haciendo. Cuéntanos, Ricardo. Bueno, actualmente me encuentro desarrollando el último proyecto del cual estoy perteneciendo, es el robot de cirugía. El robot de cirugía tiene mapeado construir una estación robótica cooperativa que tenga las funcionalidades de realizar corte y endoscopía, de la manera que los dos robots que van a tener el sistema puedan ayudar al médico a tener un mejor resultado al momento de realizar las actividades. Tenemos mapeado contar con dos robots seriales manipuladores llamados VR5, su nombre popular es conocido como VR5, los cuales tienen que trabajar cooperativamente. Entonces, ¿a qué se refiere cooperativamente? Que tienen que un robot tomar en cuenta al otro robot para el momento de realizar cualquier movimiento, no como que no obstruya al otro robot al momento de realizar cualquier movimiento y evitar problemas al momento de hacer la cirugía. Otra tarea como eso, o sea, también tenemos la parte de endoscopía, la cual es como, no sé si algunos conocen la endoscopía, es pasar como que una tubería, dependiendo del tipo de endoscopía, puede ser paraendoscópica o con un agujero. En este caso va a ser la paraendoscopía que ingresa una tubería por la garganta y llega hasta el estómago, el cual pueda visualizar todos los patrones anómalos que tiene y reconocer qué tipo de enfermedades tiene. Por ejemplo, puede tener una gastritis, puede tener una úlcera, y en función al sistema, a través de la cámara que tiene el endoscopio, el sistema va a poder reconocer qué tipo de enfermedades tiene el paciente. Eso es como que una explicación sí, a grosso modo de lo que ahorita estoy trabajando con un grupo de estudiantes también de la Universidad de UTEC, que están incluidos con el área de mecatrónica y electrónica, ambas áreas.
¿Nos podrías comentar más o menos, o grosso modo, el equipo sobre qué especialidades estamos hablando, para el público en Ya, general sepa? como primer participante está Facundo García, que es estudiante de electrónica. El segundo es Sergio Morales, con el que yo he trabajado varios proyectos. Es como que considero que es como que mi mano derecha al momento de trabajar, que estudia ingeniería mecatrónica. Luego está los nuevos integrantes que recién se han unido, llamado Steven Palomino, que también es estudiante de ingeniería mecatrónica, gran amigo mío, que lo conozco desde mucho tiempo, y Fernando García, que también se incluyó recientemente al proyecto. Y con asesoramiento, claro, de la profesora Ruth Canawire, la directora de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y como co-investigador el profesor Oscar Ramos. Y también, asimismo, tenemos el asesoramiento de un profesor de ingeniería, que es el director de la carrera, Julio Valdivia, el cual nos da el asesoramiento que tiene que ver con la parte médica del proyecto. Muy buen equipo el que se ha armado ahí, déjame decirte. Yo conozco, bueno, casi la mayoría de los que has mencionado, es muy buen equipo. Pero, Ricardo, cuéntanos, quisiéramos saber más sobre los proyectos en los que has participado. ¿Nos puedes contar algunos de ellos, por favor? Claro, claro. Puedo contar un poquito de cómo es realizar un proyecto en la universidad. Desde primeros ciclos existe un curso llamado Proyectos Interdisciplinarios, el cual tiene como objetivo que un profesor o un asesor lanza propuestas de varios proyectos, en los cuales se puede clasificar en dos categorías. Una es en la que el profesor lanza una propuesta simplemente como la problemática, y la otra es que un profesor lanza la propuesta con la problemática, pero a la vez ya tiene incluida la solución. Eso se debe a que puede que ese proyecto es la continuación, o sea, que ya se vino trabajando con anterioridad, o que el profesor, después de un largo estudio, planteó que esta es la mejor solución para ese problema. Entonces, en función a eso, tú te puedes meter en qué proyecto te llama más la atención. En función de eso, yo, como primero, o sea, como iniciación de proyectos, yo me metí a una problemática que tenía que ver con el bajo porcentaje de mujeres en el área de ingeniería y ciencias. Ahí, por ejemplo, no era una parte muy técnica, sino era más la parte de investigación, desarrollo de solucionar problemas con diferentes metodologías. Tal vez los que estudian en la universidad lo conocen mucho, que es el Design Thinking, que es una herramienta de trabajo en equipo que nos ayuda mucho a buscar la mejor solución para una problemática. Por ejemplo, con esas herramientas me introduje un poquito, o sea, no tan de forma técnica a la carrera, simplemente hice un programa, una aplicación que ayude a las mujeres a reconocer a qué área de ingeniería y ciencias se enfoca esas carreras, porque en sí las mujeres al momento que por lo general escogen una carrera que es ciencias sociales, que tiene que ver varios temas, pero eso se ve porque, como te digo, las mujeres no tienen mucho conocimiento de qué áreas se abarcan en las carreras de ingeniería y ciencias. Entonces, el objetivo de esa aplicación era como orientar a las mujeres que conozcan un poco de lo que es la ingeniería y la ciencia. En esa aplicación teníamos como que, dependiendo de las preguntas que respondían, podían como que ganar premios y le fomentaba el interés. Luego de eso también participé de eso. Eso fue el proyecto interdisciplinario 1. Luego vino la parte de proyecto interdisciplinario 2. Son 3 etapas. Proyectos interdisciplinarios 3. El que mencioné anteriormente fue el 1. Luego viene el proyecto interdisciplinario 2, que es el control digital de un auto de competencia de Fórmula SAE. Entonces nosotros éramos los encargados de hacer toda la parte digital, la lectura de diferentes variables como la velocidad, la aceleración, la cantidad de combustible que consumía, la relación entre combustible y aire que hacía la combustión para optimizar esa tarea que hacía el carro y tener como que el consumo de combustible sea el óptimo y no desperdiciar material por las puras. Eso lo hicimos en un FPGA. Si bien en el FPGA se enseña un curso de la carrera, que es circuitos digitales, pero ese conocimiento que tú tienes en sí es algo básico, pero si tú quieres implementar ese tipo de proyectos, siempre es importante buscar nueva información,
Porque si bien en la teoría te enseñan unas partes, en la parte de laboratorios también te enseñan como que cómo enfocar, cómo aplicarlo, todo lo que ves en la teoría, pero no te enseñan como que la totalidad que abarque el curso, porque es muy difícil enseñar un curso en un par de meses todo el contenido. Siempre que se meta en un proyecto es bueno como que revisar información acerca de lo que, si ya sabes, buscar información adicional. Claro. Luego estuve involucrado en otro proyecto que es llamado ARCA, que es el proyecto interdisciplinario 3, que ese proyecto ya se vino desarrollando con anterioridad, que ya hubo proyecto interdisciplinario 1 de ARCA, proyecto interdisciplinario 2 de ARCA, pero yo no pude estar, estuvo otro grupo, que ahí están como que dos de los fundadores de ARCA, que son Mirela Rivas y Noé Salvatierra, como que los padres de ARCA. Entonces nosotros, yo y un amigo, nos incluimos al proyecto, formamos parte del proyecto y fue como que en ARCA yo me di cuenta que realizar proyectos era muy importante, porque me ayudaba a desarrollar habilidades técnicas, no solo técnicas, sino también blandas. Por ejemplo, las dos anteriores que te mencioné, simplemente, o sea, antes yo lo llevaba al curso porque era una necesidad, porque estaba en nuestra malla y necesitaba llevar el curso para llevar otros cursos. Pero cuando yo empecé a desarrollar ARCA, me di cuenta que desarrollar un proyecto no era como una obligación, sino era como que algo que me apasionaba, porque en sí tomaba varias áreas de lo que me gustaba. Claro. Luego de ARCA, ahí conocí, bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a mi asesora, que es la doctora Ruth Kanawire, que es la directora de la carrera, la cual me apoyó mucho para desarrollar todo lo que sé y lo que soy ahora. Claro. Luego viene la parte de... El último proyecto, no último, el más reciente es el ventilador mecánico, en el cual fuimos parte el grupo, en principio fuimos 4, que estaba asesorado por la doctora Ruth, un compañero llamado Rodrigo Magallanes, otro Sergio Morales y quienes habla, el cual me parece que es un proyecto demasiado importante por el tema de en qué momentos transcurrió ese proyecto, porque transcurrió cuando había una pandemia, había cuarentena, nadie podía salir, y la forma en que más adelante tal vez cómo nos distribuimos de tiempo al momento de realizar ese proyecto. Y como ya les mencioné, el último proyecto en el cual estoy involucrado es el robot de cirugía, que ya les conté al inicio qué es lo que trata un poco. Y esos son como que los proyectos fuera de cursos, o sea, hay otros proyectos que son dentro de cursos, pero esos son proyectos fuera de los cursos que hemos llevado, son proyectos externos. Y sí, a nuestro público me encantaría, bueno, más que todos los que no forman parte de Cedotec, y bueno, también en Cedotec hay algunos chicos que bueno, no se enteran de eso. Proyectos interdisciplinarios es un curso que se lleva en UTEC, que son exactamente 3, proyecto interdisciplinario 1, 2 y 3. Estos, como bien nos explicó Ricardo, nos ayuda a lo que son habilidades blandas y el tema de trabajar en equipo, poner a prueba tus conocimientos, todo lo que es investigación. Es un curso muy, muy, muy chévere para llevar, muy didáctico en realidad, porque creo que Ricardo habrás pasado por situaciones en las que probablemente tu compañero no respondía o probablemente no esperabas más de él o cosas así y te frustra eso. Sí, ¿Has pasado por alguna situación? Sí, claro. Es especialmente cuando te unes a un grupo que no conoces. O sea, formé diferentes proyectos en los cuales sí, algunos conocía, pero otros no. En los cuales no sabías cuál es la manera en que trabajan ellos. Entonces, mientras va pasando el tiempo, te vas acostumbrando cuál es su metodología de trabajo de ellos. Claro, y ese Te es vas el punto. acoplando a eso. Exacto, y es el punto de que nos enseña este curso, y eso probablemente para otros proyectos fuera de la universidad también lo habrás aplicado, porque es más que todo la tolerancia, el poder entender a tu compañero, el poder como que trabajar con él, y eso te pone mucho, mucho, mucho a prueba, no solo académicamente, sino también
el tema de las actitudes, los humores y todo es un... O sea, a veces sientes de que tienes un buen grupo, pero si no sabes congeniar con esa persona, en verdad el grupo no va a funcionar. Así ambas personas sean lo más inteligente posible, no van a poder llegar a cabo el punto del proyecto. Pero bueno, cuéntanos, quisiera saber cómo llegaste a organizar tu tiempo, porque me has comentado que estás en muchos proyectos y creo que el de ventilador mecánico creo que también te habrá puesto a prueba. Cuéntanos sobre ello, cómo organizas tus tiempos con los proyectos. Bueno, en la parte del ventilador, gestionar el tiempo fue algo poco común porque en sí nadie había vivido una pandemia o una cuarentena. En la forma en que trabajamos, como mencioné, éramos 4. La forma en que nos trabajamos era 2 grupos. Uno, en el cual estaba mi asesora, la doctora Ruth Nahuire, y mi compañero Rodrigo, los cuales sí podían asistir a la universidad. Entonces ellos eran los encargados de como que implementar todo lo que trabajábamos durante la semana, porque ellos sí podían ingresar a la universidad, tener todas las herramientas necesarias para la elaboración de proyectos. El otro grupo era mi compañero Sergio y yo, los cuales trabajábamos en nuestra casa hasta cierto punto con los materiales que teníamos. Teníamos unas cosas como motores, controladores, fuentes, baterías, y con eso nos bastaba para empezar, como que dar el primer paso para empezar el proyecto. Y luego de eso, como habíamos 2 grupos, llegó una etapa de que durante la semana eran como que 2 grupos, de domingo a miércoles se trabajaba en nuestras casas, porque todavía no se podía ingresar a la universidad. En ese trabajo de casa, como te mencioné, implementábamos todo lo que podíamos. De jueves a sábado era el día que se podía ingresar a la universidad. Era el día en que Rodrigo y la doctora Ruth ingresaban a la universidad a implementar todo lo que habíamos trabajado durante los días anteriores. Y en esos días, como nosotros no ingresamos a la universidad, en esos días nosotros con Sergio aprovechábamos el tiempo para hacer todas las cosas que teníamos como clases, tareas, o para proyectos de cursos. Tratábamos de avanzar en esos días para no acumular los días que teníamos que avanzar con el proyecto. Pero en general, para establecer una buena gestión de tiempo, creo que es bueno siempre establecer objetivos claros. Dependiendo a cuánto embarga el proyecto, puedes establecer objetivos durante de un día o de una semana. Es dependiendo a la capacidad que tú tengas. También Claro, eso tienen que dejar un margen de tiempo, porque siempre ocurren problemas. No es que si preguntas a alguien que realice proyectos, no siempre todo le sale a la primera, siempre ocurre problemas y tienes que dejar un margen de tiempo para poder solucionar ese problema. Y también establecer prioridades, porque siempre hay tareas más importantes que otras, que son más críticas. O sea, no son más importantes, sino que son más críticas para avanzar el proyecto. Si no terminas esa tarea, no puedes seguir con lo otro. Entonces, es importante definir prioridades y también saber delegar tareas. En este caso, yo confiaba mucho en mi otro compañero, entonces como que nos delimitábamos las tareas que teníamos. Entonces, yo sabía que si le dejaba una tarea a él, lo iba a realizar. Así tengan unos problemas, también nos consultábamos y tratábamos de solucionar ese problema. Era como que... Sí, dime. Y una pregunta, ¿y las tareas que realizaban eran relacionadas? Por ejemplo, si mi compañero tiene que avanzar, yo avanzo A y mi compañero avanza B, pero él no puede avanzar su tarea, que es B, sin lo que yo hago. ¿Existían esas problemáticas dentro del grupo? Sí. Es dependiendo a los temas que abarcábamos. En caso ocurriera ese problema que me mencionas, lo que hacíamos era los dos terminar A para poder los dos avanzar B. Porque B depende de A, entonces no podemos avanzar B si no hemos terminado A. Y como una persona no se puede quedar haciendo nada, porque en sí pierde de tiempo, entonces los dos nos enfocábamos a terminar A para poder llegar a B. Eso es muy interesante, eso es lo que me dices, es muy cierto. Y en realidad, muchas veces pensamos de que si le dejamos una tarea a un compañero, como que ya es como que su lío, pero como si estamos en equipos, ambos solucionamos el lío, porque si tú no haces bien lo que yo necesito, yo no me puedo hacer bien lo que necesito de ti. Entonces, es una muy buena estrategia la que nos estás comentando. Pero cuéntanos,
¿Cómo, cómo se ha dado el proyecto? Los objetivos que tuvieron sobre el proyecto de ventilador mecánico, ¿nos puedes contar sobre ello? Bueno, el objetivo era simplemente terminar el ventilador mecánico y que sea utilizado en los hospitales, eh, en, en UCI. Actualmente el Ujú. proyecto está a un 90%. Nos faltan algunas cosas que son observaciones que nos dio un doctor que fue a hacer pasar la prueba, que en sí las observaciones que nos dio tienen mucha concordancia con lo que pasa en la vida real, que nos dice que los doctores tienen que estar mucho más enfocados al paciente y menos al sistema, porque en sí el doctor está entrenado Ujú. para cuidar al paciente y no al sistema de ventilación. Entonces es importante que el sistema que nosotros realizamos sea simple de utilizar. Al doctor simplemente le importa setear de forma más rápida porque tiene que estar siempre atento al paciente. Y eso es como que una Ujú. observación que nos dio, actualmente se está corrigiendo. Estamos dentro del proyecto, pero ya no estamos al 100% como antes. Aunque actualmente el que sí se encuentra al 100% es un compañero llamado Steve Palomino, el que se encuentra haciendo esas modificaciones, y estamos a la espera de pasar la prueba con el MINSA. Asimismo, también se lanzó una patente del ventilador. Son como que una de los logros que se llevó del ventilador. Actualmente sí solo nos falta pasar la prueba con MINSA. Claro. Y, o sea, y cuéntanos, justo estaba hablando de las dificultades que tuvieron. A lo largo del proyecto probablemente habrán tenido mil y un dificultades, tanto colaborativas como del mismo sistema. Y, no, y me gustaría que nos digas algunas de las que más recuerdes, de las que más digas, wow, no pensé que, probablemente pensaste de que, porque siempre hay situaciones, ¿no? En las que uno dice, pasó este problema, el proyecto no va. O cosas así, o como que estás como que estás en una situación muy, muy, muy densa y dices, y en ese momento dices como que no, creo que esto no se va a dar. Como que, y como me dices, el proyecto sigue en pie, sigue en camino. Cuéntanos sobre alguna situación que has pasado, cómo la has afrontado. Eh, lo principal, lo más dificultoso al inicio fue que yo nunca había tenido una experiencia de forma virtual, trabajar de forma virtual un proyecto, y menos si es implementación. Ujú. Eh, eh, Mientras pasaban las semanas nos íbamos adaptando con mi compañero. Todos los días teníamos reunión, así eran por pequeñas cosas, siempre teníamos una reunión. Eh, lo más curioso, por ejemplo, que una vez nos pasó fue que teníamos que generar una señal de control porque al día siguiente se iba a hacer la prueba en el laboratorio, o sea, la implementación, Ujú. teníamos que tenerlo ya listo para implementar. Y llegaban las 10 de la noche, no nos salía, estábamos averiguando cómo poder hacerlo, llevaba 11 de la noche, mi compañero se durmió, yo seguía despierto, llegaron 2 de la mañana, desperté a mi compañero, seguimos trabajando y así hasta que se llegó a las 4 de la mañana, nos salió felices, 6 de la mañana tomamos el desayuno y 8 de la mañana el código que habíamos hecho ya se envió a la universidad para que sea aprobada. Y ese día que mandamos el código para probarlo funcionó, entonces fuimos como que fue uno de los días más felices que tuvimos yo y mi compañero en el momento de realizar una parte del proyecto. Claro, porque eso es una madrugada que prácticamente codeando es un poco pesado. La verdad que sí, bueno, creo que algunos compañeros mecatrónicos y electrónicos habrán por algún momento de su vida habrá pasado eso, de codear hasta la madrugada por algún trabajo, por diferentes cosas en realidad. Pero Sí, bueno, esa dificultad que nos dices es muy buena porque que le hemos pasado también algunos. ¿Alguna otra que nos quieras comentar de repente? bueno, una curiosa que pasó fue que un día antes de la presentación se nos rompió una impresión 3D que era importante para el ventilador, Wow. y, y no sabíamos cómo informar eso porque nunca nos había pasado. O sea, era una pieza importante para el equipo. Ujú. Lo que, lo que pasó fue, primero, yo y mi compañero Sergio, estábamos ahí haciendo unas pruebas y de la nada se rompió. Lo primero fue avisar a mi otro compañero que era Rodrigo Magallanes, y como que él fue el encargado de avisar a nuestra asesora, la profesora Ruth, de que se rompió la pieza de impresión 3D,
y al día siguiente era una presentación como que para, para otros profesores. Entonces, en esa noche estábamos buscando soluciones, cómo pegar esa impresión 3D, queríamos calentarla porque en sí era pelea y altas temperaturas se deforma y cuando se enfríe se vuelve a pegar. Queríamos calentarla, pero dije, tal vez no queda igual que antes. Y por suerte teníamos una impresión de repuesto en el laboratorio. Ya. Entonces, eso de ahí nos salvó la vida ese día. Fue como que un milagro porque nosotros no teníamos el conocimiento de que habíamos impreso una pieza de más en sí si ocurriera cualquier situación. En este caso sí ocurrió la situación de que se nos rompió, pero por azares del destino teníamos una pieza de repuesto que no teníamos conocimiento nosotros hasta ese mismo día en la noche. Wow, horas de tensión por ahí, de verdad. Y Sufriendo más como con la pieza. Sí. Y eso es verdad, a veces bueno, y para el tema de las piezas, y más si es importante, como me dices, a veces es bueno siempre tener un repuesto, ¿no? Siempre como te dicen, compra una resistencia de más o cosas así, porque uno nunca sabe, porque por una pieza no puedes esperar todo tu proyecto. Pero bueno, esa es también una situación muy densa, la verdad. Y bueno, ya que estamos hablando sobre los proyectos y eso, cuéntanos en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los proyectos más tocados hoy en día, que hasta ahorita que has visto? Bueno, como te mencioné, creo que, o sea, para mí todos los proyectos que he realizado son importantes, pero como que el que más les ayuda a la sociedad, y justo en estos tiempos de pandemia, fue el ventilador mecánico. Porque si bien vemos las noticias, el Estado no tenía las camas UCI necesarias para poder satisfacer a todo el Perú, no contábamos con los equipos necesarios. Es por eso que varias universidades también hicieron sus ventiladores mecánicos para poder apoyar de alguna forma esta pandemia, poder sobrellevar estos problemas. En sí, como te mencioné, todos son importantes, pero creo que el más relevante para estas situaciones es que el proyecto más relevante que he realizado es el ventilador mecánico. Claro, el más importante. Y, o sea, como tú mencionas, que el más importante es ese ventilador mecánico por el hecho de que la situación lo ameritaba. Entonces podríamos decir, como que llegar a una conclusión de que el ranking, como que, por así decirlo, el más tocado se debe a la situación que pasa en la sociedad en ese momento, por ejemplo. Se podría Claro, decir. claro, claro, claro. Imagínate que el año pasado, o no sé, en 2019 alguien se ponía a hacer un ventilador mecánico y como que, ¿para qué? Si estaban, Sí hay, decían. sí, ahí tienen ventiladores suficientes para abastecer, pero nadie pensó que iba a haber una pandemia. Claro, exacto. Y ahí es donde toma la importancia la investigación, el hecho de cómo poder hacer ventiladores mecánicos. Por eso a todo mundo, ¿quién no quería fabricar un ventilador mecánico? Y bueno, gracias a Dios y no llegó a mayores, algunas situaciones, pero bueno. Y ya que me hablas sobre eso, tuviste algunas como que situaciones densas dentro del equipo con todo este tema, ¿qué habilidades blandas, según tú, crees que son necesarias para un proyecto? Bueno, como mencionamos hace rato, el trabajo en equipo. Bueno, para mí el trabajo en equipo es un punto muy importante para realizar proyectos, porque, como te mencioné, la delegación de tareas. Mientras más delegas tareas, es mucho más fácil avanzar con el proyecto, porque uno se puede enfocar en un tema, pero sin descuidar el otro. Asimismo, creo que la empatía con tu grupo, porque imagínate que uno tenga un problema, como lo mencioné, todos podemos entrar a apoyar, porque en sí no nos estamos enfocando solo en la parte que nos dejó, sino tenemos un conocimiento amplio de todo el proyecto. Otra puede ser la tolerancia a la frustración, porque, como mencioné, un problema cualquiera puede dañar a todo el sistema, porque imagínate que ese problema de ahí frustra a la persona que encargada de eso, y la siguiente tarea que va a realizar no lo va a poder realizar de la mejor manera. Y tal vez otra habilidad blanda que no menciono es el poder expresar las ideas. Imagínate que una persona que realiza sus proyectos
así lo haya hecho de la mejor manera, funcione 100% todo ok, pero al momento de, por ejemplo, hacer una exposición con vender el producto o pasarlo por un médico, no deja las ideas claras, entonces el doctor no va a decir, este equipo de aquí no funciona, cuando en sí funciona, es porque simplemente la persona que está como que vendiendo el producto no lo hizo de la mejor manera. Claro, eso sí es muy cierto. Y eso también es algo que a veces no consideramos como que muy importante, pero como tú mencionas, en esos momentos, el poder presentar tu trabajo, que le has dedicado tu tiempo, y el no saber expresarlo por cosas del destino y por temas de que tú tampoco no sabes expresarte bien, puede que dificulte de que alguien pueda apoyar el proyecto que estás haciendo. Y eso es muy cierto, muy cierto. Lo hemos pasado muchas veces y bueno, yo creo que también es un tema muy importante el poder saber expresarnos. Y bueno, ya para casi terminar, ¿qué recomendaciones para la búsqueda de proyectos o la realización de proyectos darías al público? Bueno, como experiencia, como yo les conté, yo empecé con proyectos interdisciplinarios. O sea, de esa manera fue de que yo me metí más en el área de proyectos. Entonces, personas que estudian en la universidad, en este caso, yo les recomendaría que cuando se inscriban a un proyecto interdisciplinario, escojan aquel proyecto que más les apasiona. Así no tengan un buen conocimiento, o sea, no tengan el conocimiento amplio de ese tema, pero al menos tengan lo básico. Lo más importante es la pasión que le pongas al proyecto, porque en función, mientras pasan el tiempo, tú vas a estar aprendiendo. Entonces, también otra forma de entrar a proyectos es a realizar los proyectos finales de cursos. Generalmente en la universidad tenemos diferentes cursos que tienen como objetivo proyectos finales al final del ciclo. Entonces, a veces hay algunas personas que no le toman como que mucha importancia a esos proyectos, pero si te das cuenta, esos proyectos ahí lo lanza un profesor. Imagínate que un profesor observe todas las ganas que le pones a realizar el proyecto. Y además esos proyectos también te ayudan a reforzar todos los conocimientos que traes durante la etapa de teoría. Claro. Siempre es bueno. Y como dije, siempre estar a la disposición a aprender, porque nadie nace sabiendo, nadie entra a un proyecto sabiendo todo, que lo termina en menos de una semana, porque en sí la mayoría de personas que entran a un proyecto no tienen el conocimiento amplio para realizar el proyecto, y el conocimiento se va desarrollando mientras pasa el tiempo. Claro. Muy buenas recomendaciones que nos ha dado, la verdad. La verdad que muchas de ellas tienes razón, como el tema de la pasión, porque, bueno, si de verdad te gusta, vas a aprenderlo. Así te tome un día, 2 días, una noche, una madrugada. Si en verdad te gusta, no vas a sentir tanto el tema de que te toma tanto tiempo, sino lo vas a disfrutar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas del público que se dieron a lo largo de la inscripción y a lo largo del Zoom. Una de ellas es, ¿qué te motiva a seguir creciendo día a día? Bueno, la principal motivación, bueno, la principal motivación que tuve al momento de empezar la carrera fueron mis padres, porque yo miraba cómo ellos se esforzaban para lograr un objetivo que ellos se planteaban, así sea cualquier objetivo que ellos querían, pero siempre lo lograban por el tema de esfuerzo. Pero actualmente, aparte de mis padres, otra cosa que me motiva son mis sobrinos. Mis sobrinos, siempre que llego a visitarlos o ellos llegan a mi casa, me comentan, ¿cómo estás, tío? Y me dicen porque ellos conocen un poco de los proyectos que realizo. Por ejemplo, se encariñaron mucho con ARCA cuando yo les conté acerca de eso. Y cuando mis sobrinos, por ejemplo, tienen alguna exposición en el colegio, hablan acerca de un tema, siempre me mencionan a mí. Entonces, eso de ahí como que me motiva a seguir motivándole a ellos a ser mejor cada día. Muy buena historia, me gusta esa historia. Qué bonita motivación, la verdad. Bueno, otra pregunta respecto a mecatrónica o tech. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes y débiles? ¿Cómo hiciste para potenciar los fuertes y corregir los débiles? Bueno,
Actualmente siento que el punto más fuerte de la universidad es que contamos con todos los equipos necesarios, pero en estos tiempos de que las personas no pueden asistir a la universidad, no lo pueden aprovechar al 100%. La universidad tiene demasiados equipos para el área de robótica, área de automatización, pero como mencioné, a la universidad no se puede ingresar fácilmente. Lo que era su plus en la universidad, creo como que lo está perdiendo, pero la universidad está tratando de solucionar ese problema, brindando los laboratorios presenciales al final de cada ciclo. Entonces, de esa manera, también la universidad como que está diciendo, no quiero perder el plus que tengo ante el exterior. Entonces, genera los laboratorios virtuales. Entonces, los alumnos pueden asistir al final de cada ciclo a seguir desarrollando sus habilidades, no de forma teórica sola, sino también de forma práctica. Claro, tienes mucha razón, la verdad que también extraño los laboratorios. ¿Quién de la UTEC no extraña esos hermosos laboratorios? Pero bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son tus recomendaciones a los que recién empiezan la carrera, a los que recién comienzan la carrera? Aparte de estudiar mucho, obviamente. En el tema de, por ejemplo, de estudios, aunque no me crean, yo no estudiaba los primeros ciclos, no estudiaba demasiado, porque en sí, del colegio donde yo venía, era como que tenía un alto nivel. Entonces, yo simplemente iba, bueno, no quiero que tomen como ejemplo, pero cuento como anécdota, simplemente iba a las clases, escuchaba, y no estudiaba, iba al examen y sacaba buena nota, aprobaba con buena nota. Y ni siquiera estudiaba, simplemente asistía a las clases, pero era porque tenía un conocimiento previo. Pero a aquellas personas que empiezan en la carrera, o sea, propiamente con cursos de carrera, yo les recomendaría que se enfoquen mucho en los proyectos finales de curso, porque esos de ahí te ayudan a desarrollar todas las habilidades teóricas que se dictan durante clase. Y siempre hay algo más que aprender. No siempre es quedarnos con lo que se aprende en clases. Claro, eso es muy cierto, muy cierto. Siempre es bueno, y esos proyectos, los que tú mencionas de curso, enseñan bastante y son como que una pequeña experiencia de lo que más adelante es un gran proyecto. Y tienes mucha razón en ello. Entonces ya uno de los últimos puntos, ¿qué tipos de proyectos son los que más recurren en tu carrera? Bueno, no lo mencioné, pero el área de ingeniería mecatrónica tiene 4 grandes áreas, que son la ingeniería electrónica, la mecánica, la ingeniería de software, la ingeniería de sistemas, depende cómo le quieran llamar, y la ingeniería de control. En el laboratorio, el 201, es el laboratorio de ingeniería mecatrónica y robótica. Tenemos diferentes tipos de proyectos, desde que abarcan diseño mecánico, control, diseño eléctrico. Algunos proyectos que puedo mencionar es el Charlotte, que es un robot cuadrúpedo, que aparte de ese tiene movimientos de servos, entonces es un control de motores. Otra también es ARCA, que actualmente se sigue siendo trabajado con los fundadores, que son Mirela Rivas y Noé Salvatierra, y otros nuevos integrantes que se adhirieron al grupo, que actualmente, por ejemplo, a ARCA le están poniendo como que inteligencia artificial para poder reconocer el movimiento de las personas de tercera edad. O sea, ARCA está enfocado a personas de tercera edad, entonces con las cámaras que va a contar ARCA va a poder reconocer todos los gestos que realiza la persona, va a poder reconocer el sentimiento que realiza al momento de hablar. No solo escuchar lo que habla, sino reconocer de qué forma lo está diciendo. También tenemos robots móviles. Por ejemplo, ahí tiene que ver mucho la parte de circuitería, porque tienes que diseñar el controlador, tienes que programar también los microcontroladores que gobiernan a los motores. ¿Qué otros puedo mencionar? Un simulador de vuelo, el cual que tiene que ver mucho con visión computacional, control, aplicación de electrónica, diseño mecánico, porque tuvieron que diseñar todo el sistema de simulación y replicar todo el movimiento que hace en las gafas de realidad virtual.
y en el sistema del avión que se diseñó. O sea, en sí, los proyectos que abarca la carrera son esos cuatro grandes temas. Claro. Por ejemplo, que menciona el robot que es Cibercafé. Ese es un proceso Claro, automatizado que se presentó claro. en el Open Day. Sí, la verdad que en el 201, para los que no saben, es un laboratorio muy conocido por nosotros. Es el más querido también y en realidad es uno, creo que desde que eras cachimbo lo ves y es como que me gustaría estar ahí algún día y como sabemos que todo en nuestro momento llegará. Bueno, al menos me decían eso, tu momento llegará en el que vayas y pases por esa puerta a hacer algún proyecto, algún curso. La verdad que sigo esperando esa parte de mi carrera universitaria. El laboratorio de 101 cuenta con todos los equipos necesarios para que ustedes puedan desarrollar todas sus habilidades en la parte de ingeniería mecatrónica. Ujú. Es muy Es un completo, laboratorio muy pero equipado, sí, no tiene nada que humillar a nadie. Cuenta con lo exacto. necesario. Bueno, Ricardo, muchas gracias por habernos contado tus anécdotas, por habernos dicho tus situaciones y todo lo que has pasado hasta ahorita. Y de momento vamos a pasar con Yomar para continuar con esta segunda parte del conversatorio RAS. Y agradecemos tu presencia, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Yomar. Ricardo, Gracias a todos. gracias.